Los invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor, específicamente del versículo 1 al versículo 10. Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Siempre una hermosa oportunidad, hermanos, compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Buen Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra, tu revelación para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, escudriñarla, Señor. Permítenos conocer, Padre, las grandezas, Señor, de tu revelación a través de tu Santo Espíritu. Dios mío, que en esta mañana tú puedas poner de ti a través de tu palabra en nuestro corazón. Permítenos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que al recibirla, Señor, podamos responder con obediencia, Señor, al consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos acá, aquellos que hemos venido a tu verdad, oh Cristo, tú nos llevas, Señor, a servirte. Queremos por sobre todo ser siervos tuyos, Señor, agradar tu nombre, agradarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Bendícenos a través de tu palabra y ministranos, Señor. Edifica nuestro espíritu a través de ella. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. La carta a los Gálatas, hermanos, ha sido conocida por muchas frases, muchas formas se ha dado a conocer esta carta a los Gálatas, pero quizás una de las que más resalta es como el famoso hombre Martín Lutero le llamó la carta de la libertad. Gálatas, siendo esta carta de la libertad, él la utilizó como el escrito para él poder establecer las diferencias que él estableció en su tiempo. Damos todo gracias al Señor por esta precisa carta que Dios dirigió al apóstol Pablo para poder escribir a la iglesia en Galacia, inspirado por el Espíritu Santo, en el cual, juntamente con la carta a los romanos, tenemos lo que él llamaba mi evangelio, que vamos a analizar poco a poco a qué se refiere con mi evangelio. Pero antes, hermanos, de iniciar ahí por algunos versículos, es importante que nosotros sepamos qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento y por qué el apóstol Pablo habla de cierta manera a los hermanos en Galacia, para nosotros comprender. La forma en cómo se escribían las cartas en ese tiempo era una forma muy única, y la mayoría de cartas del apóstol Pablo, no todas, pero tenían esa forma, esa estructura, que de hecho es similar hasta cierto grado
a cómo nosotros hoy en día enviamos cartas, pero ahora como las cosas han cambiado, la tecnología, ya cuando uno envía mensajes, cartas, a veces las cosas están un poco más informales, pero en ese tiempo, como todo era a través de cartas, las cartas tenían un orden. Primero iniciaba con una salutación, que es cuando el remitente daba su nombre y daba algún saludo a quien se la estaba enviando. Luego de la salutación, casi siempre había lo que se le llama una alabanza. Hablar de lo bueno que era el destinatario o los destinatarios. Luego venía el cuerpo de la carta, dando ahí el contenido. En el caso del apóstol Pablo, la estructura era esta, pero luego del contenido viene también exhortaciones personales, o para hablar acerca de prácticas o de cómo debía de ser la vida de la iglesia. Y luego venía la despedida y los saludos finales. La carta a los Gálatas, hermanos, si ustedes ponen atención, es diferente, porque luego de una salutación, que ya vamos a ver algunos detalles de la salutación, luego viene de un solo, no hay alabanza, ahí no hay hermanos de Galacia, doy gloria a Dios por sus vidas, por lo que el Señor está haciendo en su vida. No, justamente a partir del versículo 6 hay un salto ya exhortativo a la iglesia en Galacia. Vamos a analizar por qué, cuáles eran los detalles que permitían esto. Pero es muy interesante ver que el apóstol Pablo salta de la salutación al contenido. Y es un contenido exhortativo de entrada. Es un contenido de preocupación. Es lo que estaba ocurriendo. Si ustedes leen la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, vemos que de la salutación salta a una alabanza. A hablar bien de los hermanos, de la bendición grande que Dios había derramado sobre ellos. En el caso de los hermanos en Galacia no fue así. Vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, por qué por qué ameritaba que no hubiera esa alabanza, sea la razón por la que sea. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, estaba sumamente preocupado por la iglesia en Galacia. Y no era para menos, lo que estaba ocurriendo ahí era algo sumamente serio. Entonces, hermanos, esto como introducción a esta carta a los Gálatas nos deja en claro que esta carta de la libertad, estoy seguro, hermanos, si en el Espíritu Dios nos permite escarbar, escudriñar e ir adentro de su palabra, y podemos tener esa revelación mayor cada día acerca de Cristo, podemos vivir así como el apóstol Pablo le decía a los hermanos que ellos eran llamados a vivir. En el versículo 1 él dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los hombres. En esta versión Reina Valera, amados hermanos, está entre paréntesis esta descripción: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En ninguna otra escrito, en ninguna otra carta del apóstol Pablo, él hace esa aclaración. Desde el principio, el apóstol está dejando muy en claro ciertas cosas. Y lo que está dejando en claro en el versículo 1 es que él es apóstol, es llamado por Dios. Pero él dice: yo no soy apóstol por investidura humana. A mí no me llamó ningún hombre, a mí ningún hombre me dio la autorización, sino él está diciendo: a mí me llamó Jesucristo y soy apóstol por la voluntad de Dios el Padre, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Desde el versículo 1 él está contrarrestando lo que está escuchando en la iglesia en Galacia. Algunos estaban considerando que el apóstol Pablo no era apóstol, y que si era un predicador y que andaba trabajando en la obra del Señor, lo más seguro es que había sido enviado por hombres, no así como los demás 12 apóstoles.
Entonces, cuando se escuchaban estos rumores y él había escuchado que habían llegado los rumores a Galacia, él inicia diciendo eso: amados hermanos, yo soy apóstol, pero no de hombres ni por hombre. A mí nadie me dio esta investidura, sino la recibí por Dios mismo. Esto es muy importante, hermanos, porque todo lo demás que él va a decir en esta carta, si él se deja bajar o denigrar del nivel apostolado al cual Dios lo había llamado, a la predicación a los gentiles, básicamente su evangelio carecería de fuerza. Por eso él está estableciendo desde el principio de que él es un apóstol no llamado por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Muchos tenían algunos argumentos en contra del apóstol, ya que él no había visto, al menos no tenemos un relato bíblico de que el apóstol Pablo haya visto, así como los demás 12, a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, en su muerte, pero sí en su resurrección. Entendemos por el relato de Hechos y otros relatos también acá en la carta a los Gálatas, que él iba camino a Damasco, ¿verdad? Como sabemos ya su testimonio. Y entonces él se encontró con Jesucristo. Jesucristo se le apareció. Una luz aún más fuerte que la luz del sol, en pleno mediodía, se acercó a él y se le fue revelado. Y él le dijo: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y él, a partir de ese momento, estuvo 3 años en un lugar que él le llama Arabia, que no debe entenderse como Arabia o Arabia Saudita hoy en día, sino era otra región en ese lugar llamado de esa forma. Y ahí él recibía una y otra vez revelaciones de Dios. Y esas revelaciones es lo que él va dando a comprender y predicando en distintos lugares, que va totalmente de la mano con la predicación de los apóstoles, los otros 12. Entonces él dice: a mí se me apareció Jesucristo, y como un abortivo fui llamado como otro apóstol. Es importante mencionar acá, hermanos, no tomaré mucho tiempo para hablar de esto, pero los 12 y el apóstol Pablo son los apóstoles autorizados por Dios y Jesucristo para la labor y la obra que ellos hicieron. Hoy en día, hermanos, el movimiento en su mayoría apostólico y de apóstoles, que hablan de jerarquías, de poder, de autoridad, de capacidades, obviamente eso no va de la mano con el apostolado de los 12 y del apóstol Pablo, conocido en la palabra. Debemos tener mucho cuidado, pero como no es en sí esta mañana para hablar acerca de eso, solamente se lo dejo en sus corazones. El apóstol Pablo entonces está inicialmente defendiéndose claramente por la importancia de la exhortación a la cual él va a hacer. El versículo 6, hermanos, y como les digo, hay un claro salto de la salutación al cuerpo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hablemos entonces acerca de este evangelio y de la perversión del evangelio. Él está estableciendo, hermanos, estoy sorprendido de cómo ustedes se están apartando. El apóstol había llegado a trabajar a Galacia en sus viajes misioneros y luego se percató de que había falsas doctrinas, había falsa enseñanza entrando en la iglesia, y esto estaba pervirtiendo lo que él llama mi evangelio o el evangelio. ¿Qué es lo que está ocurriendo precisamente? ¿Cuál es la perversión que le llena tanto su corazón de preocupación? Y hasta cierto grado hay un grado de reprensión grande hacia los hermanos en Galacia, que ni los alaba, sino que de un solo los exhorta. La perversión, hermanos, y está muy clara, porque en el libro de Hechos se nos habla de un concilio conocido como el Concilio de Jerusalén. Lo que está ocurriendo, amados hermanos, es que el apóstol Pablo, que luego que fue a Arabia, regresa
a Damasco, predica la palabra, luego va a distintos lugares, pero él fue encontrado por un hombre llamado Bernabé, que el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé entonces llama al apóstol Pablo para que él pudiera servir con él en una ciudad llamada Antioquía. En Antioquía hay tanta bendición del Señor. Hubo un mover de Dios en la ciudad de Antioquía fuerte. Habían ahí profetas, maestros de la palabra, predicadores. Uno de ellos era el apóstol Pablo y también Bernabé. Ellos trabajaron ahí muy duro. Empezaron entonces a predicar la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en una oportunidad llegaron unos hombres de Jerusalén, conocidos como los judíos cristianos o judaizantes. Cuando ellos llegan a Antioquía, se armó un pequeño gran problema, y era porque ellos venían diciendo: aparte de la fe en Cristo, es necesario que los gentiles se circunciden y que guarden la ley para que ellos puedan caminar en la senda de la salvación y de la santificación. Cuando el apóstol Pablo escucha lo que ellos estaban hablando y diciendo, él considera: esto no es así. No es el evangelio de Cristo, no es la revelación sincera de Dios. La palabra en el libro de los Hechos nos narra este relato. Fue grande la discusión que se armó, que entonces se decidió: bueno, vamos a Jerusalén a platicar con los apóstoles y con las autoridades en Jerusalén de la iglesia. Y justamente fue así. Pablo se hizo acompañar de Bernabé y también llevó a su discípulo llamado Tito. Ellos llegaron entonces a Jerusalén y ahí se armó lo que se llama el concilio de Jerusalén. ¿Cuál era la agenda? ¿Cuál era el tema principal? La salvación de los gentiles y de los judíos también, a través de la observación de la ley o a través únicamente de la fe en Cristo. Cuando ellos entonces tienen esa reunión, y lo voy a resumir, hermanos, porque ahí está en el libro de los Hechos, se llega a esta conclusión. Todos observan que el apóstol Pablo, Dios lo ha bendecido grandemente con la gracia de la predicación a los gentiles. Y ellos le dicen, y el apóstol Pedro se levanta, Santiago también, el hermano de Jesucristo, se levanta en ese lugar y dice: amados hermanos judíos, seamos honestos, ni nosotros hemos podido cargar con el cumplimiento de la ley. ¿Cómo vamos a venir nosotros a imponerles eso a los gentiles que ni conocen la ley? Y que de igual forma Dios los está salvando por testimonio de Pablo, de Bernabé y otros que estaban ahí. Solamente les mencionaron 3 cosas. Por favor, apártense de la fornicación, de comer sangre de la carne, y también apártese de la idolatría, de los ídolos. El apóstol Pablo salió de ese lugar como quien dice: el evangelio de Cristo obtuvo la victoria. Él se fue con estas cartas y las fue repartiendo en distintos lugares, como diciendo: las autoridades de Jerusalén, a lo que él llama las columnas en Jerusalén de la iglesia, han dado ya la autorización. Nos hemos puesto de acuerdo y hemos hablado y hemos decidido que el evangelio de Cristo no es por obras, y hemos decidido también lo que ya Cristo había enseñado, que su palabra y la salvación a los hombres no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es únicamente por la fe en la obra de Cristo. Cuando él entonces iba predicando por todos lados esto que él llama mi evangelio, se molestó tanto porque en Galacia, luego ya del concilio, siempre habían judaizantes que estaban queriendo engañar a las personas. El apóstol Pablo ya no estaba en Galacia, pero entonces los judaizantes empezaron a llegar. Por eso él dice en el versículo 7: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La perversión del evangelio era las añadiduras a la salvación aparte de la fe. Los judaizantes tenían muy en claro de que ellos lo que deseaban era que aparte
de confiar en Cristo para la salvación en su obra redentora, ellos también poderles añadir que los gentiles guardaran la ley de forma completa, se circuncidaran, hicieran todos los ritos, todo lo que requería la ley. Pero esto, amados hermanos, no debe de ser visto como algo de primera instancia, algo en contra de los judíos o de los judaizantes. Para ellos fue un proceso, y algunos, de hecho, aún el apóstol Pedro, y más adelante en la carta a los Gálatas, tiene un encuentro con el apóstol Pablo fuerte. Y es que ellos, toda su historia, pero data de miles de años, ellos habían guardado la ley. Los judíos entendían que ellos eran el pueblo asignado por Dios, aunque muchas cosas no las entendieron de la ley, porque aun cuando vino Cristo, se fueron en contra de Cristo, siendo Cristo el cumplimiento de la ley. Y el simbolismo encarnado de la ley era nuestro Señor Jesucristo, pero no lo comprendieron. Pero para ellos todas sus costumbres giraban en torno a la ley. Todo lo que ellos vivían giraba en torno a la ley. Entonces, cuando llega el evangelio de Cristo, no les es fácil cambiar, digamos, el chip y cambiar la forma de ver la salvación y de verse a ellos mismos como pueblo escogido por Dios. Pero ellos quizás no entendieron, al ser hijos de Abraham, como llamaban muchos de los judíos, al entender que a través de Abraham iba a venir la salvación para las naciones de la tierra, es decir, para el pueblo gentil, que quizás la mayoría de los que estamos acá de igual forma somos gentiles, es decir, no judíos. Pero a Dios, nuestro Dios, Padre celestial, en nuestro Señor Jesucristo le plació también salvar a los gentiles, como era el plan desde el principio de los tiempos. Y esto fue a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo insistía entonces, y él decía: hermanos, estoy maravillado como ustedes han dejado la sencillez de la salvación en Cristo por gracia, y ahora algunos de ustedes están creyendo y añadiendo a la salvación por gracia el cumplimiento de las obras de la ley, la circuncisión y otros detalles muy interesantes. Los judaizantes entonces no solamente, hermanos, iban con el argumento de la salvación y de la santificación a través de las obras de la ley, sino que para lograr el deseo de ellos tenían que disminuir al apóstol Pablo. Por eso es que el versículo 1, él se introduce: Pablo, apóstol no de hombres. A mí ningún hombre me dio la investidura ni la autoridad, sino Jesucristo, nuestro Padre, Dios, me dio la autoridad para predicar esto. Él, por eso, desde el versículo 1 está queriendo decir: si mi autoridad, si mi evangelio viene de Dios, así también como los apóstoles predican por autoridad de nuestro Señor Jesucristo, yo también, y mi predicación es relevante. Por eso los judíos, juntamente con querer contrarrestar el evangelio entre los gentiles, tenían que contrarrestar al hombre Pablo, tenían que contrarrestarlo a él como apóstol. Pero no he llegado, hermanos, al centro en sí de la enseñanza en esta mañana. Creo que estoy en la introducción todavía. Pero dice la palabra en el versículo 8 y 9. Miren lo interesante. El versículo 8 es como algo hipotético. El 9 es la realidad de lo que se está dando. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hasta él mismo se está poniendo: si viene un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio, o nosotros mismos, el apóstol Pablo mismo está diciendo: si algo me ocurre a mí y cambio de parecer o predico otras cosas, hermanos, lo que ya se les predicó es lo relevante. Lo que ya se les dijo es el evangelio de Cristo. Y dice: sea anatema, es decir, sea maldito.
Y el versículo 9, el 8 hipotético, el versículo 9 lo que de verdad está sucediendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno de los que está llegando entre medio de ustedes os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra es fuertísima y quizás ninguno de nosotros nos atreveríamos a hablar con esa fuerza. Pero aquí podemos ver, hermanos, y quizás no encontramos otros versículos con tanta fuerza, molestia y enseñanza preocupativa de este hombre llamado Pablo. Esos que están en medio de ustedes le están diciendo son malditos. ¿Por qué? Porque están predicando no el evangelio de Cristo, sino que están predicando otro evangelio, que dice el apóstol, no es que haya otro, sino que es una perversión del evangelio. Y aquí, hermanos, llego al versículo 10, que es como el versículo que deseamos traer a nuestro corazón al haber explicado brevemente lo que ya dijimos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando él hace la primera pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta pregunta surge porque los judaizantes lo más probable es que iban diciendo, miren, lo que este hombre quiere es ganar adeptos, predicar y ganar adeptos. Es tan fácil decirle a la gente que a través de la fe en la obra de Cristo son salvos y que no hay ningún esfuerzo humano después, que no hay nada que ustedes tengan que hacer. Eso suena tan bonito. Entonces ellos decían, ¿cómo puede ser eso? Y aquí, hermanos, entramos un poco en la comparación que quiero traer también con nosotros hoy en día, como algunas aplicaciones, pero vamos a ir poco a poco. A nosotros desde pequeños se nos enseña que la vida no es fácil, y es una realidad. Tenemos que luchar por la vida, tenemos que salir adelante, tenemos que hacer un cúmulo de cosas para que nosotros podamos sacar adelante a nuestra familia y todo eso. Ahora viene el evangelio de Cristo y se nos dice, solamente cree a través de la fe en la obra de Cristo, serás salvo. Y nosotros podemos pensar, pero eso no puede ser tan fácil. ¿Cómo puede ser solamente creer? Pues la Biblia y Cristo, Dios, el evangelio de la verdad, justamente así nos enseña. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces nos cuesta a veces dimensionar, como que si esto fuera tan fácil. El hombre, nuestra humanidad caída, nuestra naturaleza pecaminosa quiere poner su granito. No puede ser que yo no haga nada. Y este pensamiento le encanta a la naturaleza caída. Lo que más adelante el apóstol habla de tantas maneras muy interesantes: la carne y el espíritu. La carne, la confianza en nosotros mismos, que en su oportunidad, si el Señor nos da vida, y si no viene en este día, y si me dan otras oportunidades, podremos compartir más acerca de esta carta. Entonces él dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Estoy simplemente tratando de ganar adeptos, y por eso no les digo que guarden la ley, que se circunciden, que guarden los días, etcétera, solamente para ganar adeptos, o estoy buscando de verdad el favor de Dios. Obviamente esto es una pregunta retórica. A los que le estaban escribiendo, ellos ya sabían la respuesta. Esa es la idea de las preguntas retóricas. Les está preguntando algo que ellos ya saben y que el apóstol Pablo también ya sabe la respuesta. Entonces los judaizantes les estaban diciendo a ellos, lo que él está buscando es facilitar todo, facilitar la salvación. No, claro que no. ¿Cómo va a ser esto así? Ustedes tienen que hacer una y otra cosa después de creer en Jesucristo. Este choque, amados hermanos, es de lo que trata toda la carta de los Gálatas. Y es lo que el apóstol Pablo defiende como mi evangelio, que en sí no es que sea de él, sino que él dice mi evangelio, porque es la revelación de Cristo. Y con la
con la autoridad y para defenderse con fuerza, él dice: mi evangelio. La segunda pregunta retórica: ¿o trato de agradar a los hombres? Quiero quedar bien con ellos. Pero aquí, hermanos, me voy a adelantar para que tengamos una buena entendimiento acerca del versículo 10. En el capítulo 5 y 6 de Gálatas, sobre todo en el 6, el apóstol Pablo les dice: hermanos, ¿a quién quiero agradar? ¿Acaso no están viendo que me persiguen? ¿Acaso no están viendo que me golpean a tal grado que me quieren matar por la predicación? Si yo quisiera agradar a los hombres, mejor no predico eso y mi vida puede ir más sencilla. Pero él dice: estoy buscando el favor de quién, de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y luego viene esta frase tan poderosa y tan bendecida: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué dice esto él? Esto tiene que ver con Filipenses capítulo 3. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Para los judaizantes, cuando el apóstol Pablo era hueso colorado, como decimos, judaizante, él da la descripción, él da su currículum en Filipenses capítulo 3. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, bajo la ley irreprensible. Casi nadie podía decir eso. Entonces, para los hombres judíos, él era alguien de estima. A lo que él pensaba, a lo que él fue considerando cuando vino a Cristo, eso es agradar a los hombres, tener buena reputación para mi pueblo, para los judíos. Eso es agradar a los hombres. Pero ahora viene Cristo, y cuando él dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he dejado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, él está diciendo: mientras yo esté bajo la ley, no puedo ganar a Cristo. Mientras yo estime las cosas por ganancia, es decir, cuando yo entre más agrado a los hombres, no puedo agradar a Cristo. Entre más quiero elevar mi reputación en medio de los judíos, no puedo ganar a Cristo. Todo lo contrario, dice él, todo lo he estimado como pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No buscando mi propia justicia, dice, sino la justicia que es por la fe en la obra de Cristo. A nosotros, hermanos, nos cuesta de igual forma, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere ganancia. Por eso el evangelio de Cristo, la salvación, es algo que deja al hombre en un lugar que él no tiene ninguna estima. Y discúlpenme, amados hermanos, porque delante de Dios no hay forma que el hombre pudiese ser salvado. Eso es lo que se debe entender precisamente y de forma clara, y creo que lo entendemos. En nuestras obras no podemos alcanzar salvación. No hay forma, no hay forma. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios: es por gracia, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, hermanos, todos los que estamos acá estuviéramos pecho abierto, pecho arriba, diciendo: yo fui salvo, yo soy salvo, yo lo logré. Hermanos, no hemos logrado nada, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo entonces tenía razón en molestarse. Sobre todo, el Espíritu Santo quería dejar muy en claro esto desde el principio del tiempo que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Porque, amados hermanos, este evangelio es el que se ha predicado a través de las naciones. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a nosotros nos compete creer en lo que el Señor hizo. Pero acá, amados hermanos, deseo traer algunas aplicaciones a nuestra vida hoy en día que podemos
sacar de esta enseñanza y de esta lucha espiritual y real que estaba viviendo el apóstol Pablo, la iglesia en Galacia, contra estos que se llamaban los judaizantes. En primer lugar, amados hermanos, a nuestra naturaleza pecaminosa le es difícil entender que Jesucristo hizo la obra por nosotros, sino que siempre queremos añadir algo. Y quizás en la medida que vamos avanzando en esta carta, el apóstol explica más otras cosas, pero deseo adelantarme y hablar acerca de la esclavitud. El apóstol Pablo le llama a confiar en la carne, le llama esclavitud. Que confiar en la carne en el contexto de Galacia es confiar en mis capacidades o en mis obras para la salvación y para la santificación en esta vida cristiana. Y de ahí surgen, hermanos, tantas cosas. A veces lo hacemos inconsciente, a veces lo hacemos consciente. Voy a ayunar para que Dios me dé. Voy a orar más para santificarme más. ¿Han escuchado cosas como esas? Voy a leer más la Biblia para santificarme más delante del Señor. Claro, cuando alguien uno lo ve hablando así, uno dice, qué espiritual es esa persona. Pero solamente Dios sabe lo que está en su corazón. Esa es la realidad. Solamente Dios sabe las intenciones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Pero la realidad, hermanos, es que por las obras de la carne no podemos ganar nada delante del Señor. Nuestra vida piadosa de oración, de meditación en la palabra, de ayudar al prójimo, todo lo que nosotros hacemos debe de venir de un lugar, de una fuente, y es: Cristo me salvó y yo quiero responder a la salvación en Cristo. Yo quiero responder a la obra que Él hizo por mí. Yo quiero responder. Entonces Él dice la esclavitud de la carne o de confiar en la carne. ¿Por qué le llama esclavitud? Porque la carne siempre desea mostrarse, siempre desea gloria. Y esa es la esclavitud a la cual Él le llama la confianza en la carne. Por eso en la carta a los Romanos Él dice: el que quiere confiar en la carne no lo puede hacer, no puede avanzar para con Cristo. Y en la carta a los Gálatas capítulo 5, el espíritu y la carne constantemente están peleando, porque lo que quiere el espíritu no lo quiere la carne, y lo que quiere la carne no quiere el espíritu. Entonces esa es la lucha interna del creyente. O confío en mis capacidades o confío en la gracia de Cristo, en lo que Él hizo por mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está mostrando, hermanos. La salvación que llegó a ustedes, el evangelio que se les predicó, les dice, es el evangelio de Cristo. Y yo no estoy acá, dice él, predicando palabra de hombres. A mí no me dio la autoridad un hombre, sino que Cristo, Dios mismo, se me reveló y me enseñó. Y va totalmente de la mano con lo que los apóstoles de igual forma están enseñando. Así que en primer lugar, hermanos, como una aplicación a nuestra vida, yo sé que esto suena como difícil de comprender, porque pensamos, bueno, ¿y cuál es mi participación? Claro que yo tengo que hacer algo. Claro, la carne quiere llevarse cierta gloria. Por eso Jesús decía: yo no busco la gloria de los hombres, yo busco la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo que estaba buscando es que Cristo fuera levantado absolutamente en todo. La gloria al Padre, la gloria a Cristo, por su sacrificio, por su obra. No se trata entonces de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando creemos en esa obra, el infierno tiembla. Cuando creemos en la obra de Cristo, el poder de Dios se manifiesta. Por eso Pablo decía: yo todo lo he estimado por basura, toda la ganancia que yo tengo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, por la ley irreprensible, mis padres hebreos, hebreo de hebreos, hebreo de hebreos. Para ellos era en grande estima.
porque esos que eran puros son los que merecían la salvación. Pero nosotros, hermanos, apartados de las promesas de Dios, dice la palabra en Pedro, vosotros habéis sido acercados al pacto y a las promesas. A ustedes que no eran pueblo, han venido a ser pueblo. Y esto es por el favor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué gloria entonces, qué añadidura podemos nosotros poner a la obra de Cristo. El apóstol Pablo quiere dejar en claro de que nosotros no podemos añadir a la obra de Cristo perfecta, porque entonces empieza la esclavitud de la confianza en la carne. En segundo lugar, amados hermanos, en primer lugar comenté de la confianza en la carne. La carne no desea dejar ir de todo su prestigio, quiere añadirle. Y si usted se pone a pensar, hermanos, todos los grupos todos los grupos religiosos del mundo, hay una precisa diferencia entre el cristianismo y lo demás. Es que los demás se salvan por obras, pero aquí es por la obra de Cristo. Esa es la pequeña gran diferencia. Hay muchísimas diferencias, pero la parte central de todo lo que nos han estado enseñando en estos días, la convención misionera, la semana misionera, todo es la salvación por lo que yo hago. Pero ahora viene Cristo y entonces Él abre, es por mi obra. Por eso Dios dijo a través de la carta a los romanos, por eso Dios, cuando a Él le plació, mostró su justicia, no la justicia de los hombres, sino su justicia, que era enviar a Jesucristo para que el inocente pagara por el culpable. Y por eso el apóstol Pablo está defendiendo a capa y espada el evangelio que le fue revelado, que es el evangelio de Cristo. Y él dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Así que, hermanos, aunque nuestra naturaleza pecaminosa desea ser visto, y también con el tema de la salvación, sepamos que Cristo murió por nosotros y ese sacrificio es completo para que nosotros creamos a través de la fe en la obra de Cristo y nuestros pecados son limpiados. La obra de Cristo en nosotros regenera al creyente, lo santifica y lo ubica en un lugar de bendición, lo justifica, lo santifica y nos va a glorificar. Nos justifica porque ya somos declarados inocentes delante de Dios. Nos santifica porque ahora vivimos para alabanza de la gloria de Dios. Y nos glorificará en aquel gran día. Oh sí, gran día, cuando Cristo aparezca en gloria y los muertos en Cristo sean levantados de los sepulcros para que su cuerpo sea transformado, y los que vivimos seremos también transformados, glorificados, para estar para siempre con el Señor. Entonces el apóstol Pablo, muy molesto, entonces dice eso. Una segunda aplicación, hermanos, para nuestra vida: ¿a quién estamos agradando? ¿A quién estamos agradando? Cuando nosotros luchamos entonces, hermanos, en esta realidad, Señor, yo quiero agradarte a ti. Generalmente el camino de agradar al Señor en nuestra mente y en nuestro espíritu es más difícil de conciliar, pero a través del Espíritu Santo es el camino del descanso. Señor, se trata de tu obra por mí, no de lo que yo hice por ti. Primera carta de Juan. No se trata de cuánto vosotros amamos al Señor, se trata de que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El evangelio de Cristo, amados hermanos, es la verdad de que Cristo se entregó por los pecadores y que nosotros somos llamados a vivir agradándole al Señor. Claro que sí, pero no para ganar el favor de Dios, sino en agradecimiento. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 2: porque vosotros sois hechura suya, creados según Cristo para buenas obras, obras que el Padre ya había estipulado. Hermanos, cuando nosotros caminamos en esta salvación, claro que habrán obras, claro que vamos a ayunar
Y los invito todos los días lunes, aquí hay ayuno. Es el día de oración. Hay oración matutina, hay oración de 9 a 3 de la tarde y está el culto de oración. Pero no para ganar el favor de Dios, sino para depender de Él en la fe. Vamos a la palabra, queremos vivir para Cristo. Queremos que Él nos encienda en su fuego. ¿Con qué propósito? De darle la gloria a Cristo en todo lo que hacemos, decimos y nos movemos. No para ganar nada. No se le puede añadir nada a la obra de Cristo, amados hermanos. Eso es lo que le molestaba a este hombre. Cuando nosotros queremos añadir, estamos agradando a los hombres, queriendo quedar bien con los hombres. La gran pregunta que el apóstol Pablo hace es: ¿queremos quedar bien con Dios o queremos quedar bien con los hombres? Y él dice: yo ya decidí ser siervo de Cristo. Yo ya decidí servir al Señor Jesucristo, y eso conlleva el no agradar a los hombres. Y en tercera y última aplicación, hermanos, también por el tema del tiempo, es que nosotros somos llamados a predicar este evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia, las buenas nuevas, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvación de todos los pecadores. Por eso Jesús dijo, cuando llegó la salvación a casa de Zaqueo, Él dijo: yo no he venido a salvar a los que se creen justos, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos usted y yo, lejos de las promesas de Dios, lejos de la salvación, lejos del experimentar la libertad de nuestros pecados. Éramos cautivos de pecado, pero vino Cristo, vimos su gloria, se reveló a nosotros, y entonces, a través de la fe en la obra de Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y a regenerar nuestra vida. Nos transformó. Surge la pregunta, que es lo que el apóstol Pablo quiere decir: ¿qué hicimos nosotros para ser santificados? Creer. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvados? Creer. Por eso más adelante, pero no quiero adelantarme, pero me pica por adelantarme. Capítulo 3. ¿Recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o por creer por la fe? De igual forma, nosotros, hermanos, somos llamados a predicar este evangelio que tiene tal poder. Por eso dijo él: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos y a los gentiles también. Así que, amados hermanos, tal vez es esa información que nosotros ya sabemos, pero que el Espíritu Santo una vez más nos observe, nos conozca, nos ilumine, nos ubique en nuestro corazón. ¿A quién estoy tratando de agradar? Porque a veces, cuando caemos en ese engaño de agradar a los hombres, dejamos de agradar al Señor, y hay una falsa hay un engaño en nuestro corazón, que creemos que vamos caminando bien, pero no. Porque a Dios no le interesa cómo nosotros quedamos con los hombres, sino que Él espera, así como el apóstol Pablo: ¿a quién vas a agradar? Y hermanos, el evangelio de Cristo le da la gloria a Cristo, levanta el nombre de Cristo y agrada el nombre de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, caminemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No agrademos a la carne a través de confiar en la obra de Cristo. Y en tercer lugar, sirvamos a Dios, sirvamos a Dios. Obviamente esto no tiene que ver con: yo voy a vivir como yo quiera, no me interesa lo que piensen. No es eso. Es: Señor, yo no voy a añadir nada a la obra que tú hiciste. Yo voy a creer por la fe, y por la fe voy a vivir en el poder del Espíritu Santo para santificación. Oremos. Padre,
Gracias, Señor, por tu palabra. No hay otra revelación dada a los hombres. Es nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, hay términos, Señor, vamos a llamarle espirituales, que solamente tú sabes cómo está nuestra vida. A veces nos jactamos, Señor, de cosas que tal vez nosotros hemos hecho o hacemos o podemos hacer. Oh Dios mío, pero la obra de Cristo fue completa en la cruz. Como niños queremos recibir, Señor, tu obra. Caminar en santificación como niños, creyendo a la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, no estimándonos a nosotros como valederos, sino, Señor, estimándote a ti, Padre. Obsérvanos, conócenos, examíname, oh Dios, y conóceme. Ve si hay en mí algún camino, Señor, de confianza en la carne. Y Señor, perdóname, porque a veces, Dios mío, creo que por lo que hago gano puntos contigo. Eso no quiere decir de que no tengo que hacer nada. Claro que sí, pero en respuesta a tu salvación, no para ganar salvación o para ganar santificación. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando vivimos por la fe en lo que tú hiciste por nosotros. Dios mío, danos más y más entendimiento en tu palabra. Revélanos a Cristo, oh Dios. No sé si habrá alguien en esta mañana, en este lugar, algún amigo, algún invitado que esté en medio de nosotros y desea decir: yo deseo creer en Cristo para salvación. He creído que se trata de mí y me he dado cuenta que mis esfuerzos y mis capacidades logran muy poco, porque siempre llego a un lugar de equivocación y entiendo que no puedo salvarme a mí mismo. Pero la buena noticia del Evangelio es de que nuestro Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros, y en esa obra en la cruz Él pagó nuestros pecados. Y cuando creemos en la obra de Cristo por la fe, somos salvados. Habrá alguien en esta mañana que desea rendir su vida a Cristo, que el Espíritu Santo está convenciendo a su corazón, a su espíritu, de la necesidad de un Salvador y un Señor. Habrá alguien que diga: yo deseo venir a Cristo, yo deseo entregar mi vida a Cristo, yo deseo pedirle perdón a Dios, y ahora entiendo que en Cristo mis pecados pueden ser perdonados. Habrá alguien de los que estamos acá que diga: yo deseo, yo quisiera ayudarte, yo quisiera ayudarle, dirigiéndole en una oración de fe. Habrá alguien que diga: yo, donde sea que usted esté, levante su mano en señal para que yo pueda saber y poder orar juntos. Habría alguien esta mañana temprana, día de salvación. Si no lo hay, amados hermanos, caminemos en la fe, en la obra de Cristo, en la fe, en la obra del Señor, en este camino de santificación, en este camino de santidad, agradando a Dios por sobre todo. Dios, gracias por tu palabra. Permítenos sumergirnos cada día más en el océano de Cristo, en el océano de la verdad más importante de este universo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque a ti te plació, Señor, enviar a Cristo. Y ahora nosotros por la fe creemos, Señor, y que tu plan de salvación siga corriendo por las naciones de la tierra y siga salvando, Señor. En tu santo nombre, Cristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar,
creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.